Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. El día de hoy, el Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal y la Fiscalía General de la República notifican la extradición de 29 líderes criminales, 29 narcos, o que están procesados bajo esto en nuestro país, pero que tienen cuentas pendientes con Estados Unidos. Fueron extraditados 29 narcotraficantes. Se habla de que Caro Quintero, se habla del hermano del Mencho, se habla de líderes de los Zetas, de más alto rango hasta el más bajo, 29 que estaban en cárceles federales de nuestro país. Pero del que no se habla y que hoy en exclusiva les damos la información en Lindero Norte es de Tolín Infante, integrante de los rusos, quien también habría sido extraditado hacia el territorio norteamericano. Él originario de Estados Unidos, él es estadounidense, pero le vamos a decir toda la información acá en unos momentos más. Iniciamos. Gracias por estar acá, cerrar semana con nosotros. Ya sabe que estamos de lunes a jueves, que es momento de hacer comunidad a través del periodismo. Periodismo Soluciones al que le apostamos los Eras y en este Lindero Norte que es de todas y de todos y es nuestro para generar un debate, para problematizar los temas. Gracias por estar aquí. Le invito a que se suscriba, le invito a que comente, a que comparta la información. De esta manera llegamos a más gente y es así como hemos ido creciendo la información, creciendo al Lindero Norte y creciendo esta comunidad. Así que siempre voy a estar agradecido. Y ya les comentaba que Héctor Eduardo Infante, Luis Sánchez o Luis Edgar Herrera, alias el Tolín Infante, harto conocido en el escenario del narco, del crimen organizado, de la violencia que se genera en nuestra entidad, quien fue detenido en 2022 y que fue trasladado al Centro Penitenciario Federal en Oaxaca y que ahí permaneció y que ahí buscó vía el amparo, la protección del gobierno de México del Poder Judicial de la Federación para no ser extraditado a Estados Unidos. Porque curiosamente en nuestro país, en Baja California, al igual que los integrantes de los rusos, al igual que los integrantes de los chapitos, al igual que los que nos venden que son los generadores de violencia, porque en efecto, ellos mismos saben, y usted sabe, y la autoridad sabe que lo son, pero que carecen de carpetas de investigación en su contra y por ende de órdenes de aprehensión. Pero en Estados Unidos, y mire que usted me conoce bien, yo no soy pro-yanqui y mucho menos pro la política que manejan criminal del gobierno estadounidense. Pero en Estados Unidos sí tienen armados carpetas de investigación, sí tienen un trabajo a profundidad hacia estos líderes de los diferentes cárteles. Más allá de las cuestiones ideológicas que pudiéramos debatir, más allá del intervencionismo que históricamente ha tenido Estados Unidos en nuestro territorio, lo cual es violatorio de la soberanía, existe esta cooperación que sí se da institucional entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de las entidades fronterizas, la Fiscalía, las corporaciones municipales, corporaciones binacionales con las que se trabaja en materia de inteligencia y de manera operativa. Y eso es lo que sí se destaca. Y entre eso, la actividad jurídica que se plantea en Estados Unidos en las Cortes Federales, pues ha tenido mayor impacto para el crimen organizado en nuestro país que las fiscalías locales e incluso que la Fiscalía General de la República. Hoy con el gobierno de Claudia Sheinbaum se le da un viraje a todo esto, porque si bien es cierto se cuestiona al Poder Judicial de la Federación por lo laxo o por lo proteccionista o por lo dadivoso que se convierte o lo flexible cuando se trata del crimen organizado, también hay que decirlo que las fiscalías no están haciendo su trabajo, que las corporaciones policíacas tampoco, y que solamente han sido un juego de espejos que nos han vendido en esta lucha y combate contra el crimen organizado. Sí se hacen las detenciones, pero cuando los detienen
después de enfrentamientos entre las mismas células, pues no pasa nada, termina todo igual. Y en este caso, hay que recordar lo que sucedió aquel 2022, el 2 de julio del 2022, cuando en Rosarito, muy cerca de este centro comercial del Pabellón Rosarito, en un centro comercial de un costado, donde se encontraba, había ingresado a una barbería, el Tolino Infante, y haciendo pues realmente lo que hace cualquier baja californiano en un día cualquiera. De esta manera, quien puede ser o quien puede responder al nombre de Luis Edgar Herrera, que realmente se considera que ese es su nombre real, del Tolino Infante, estaba cortando el pelo, estaba con uno de sus hijos cuando lo balearon, lo intentaron asesinar. Más de 300 casquillos se encontraron en la zona y el enfrentamiento, porque él repelió la agresión, el enfrentamiento los llevó hasta vialidades importantes de playas de Rosarito. Así quedó la camioneta donde viajaba el Tolino Infante y que acudió a entregarse a la autoridad inmediatamente cuando se dio cuenta que su hijo, un menor de edad, pues podría resultar lesionado. Y esto, le digo, ocurrió en un centro comercial a plena luz del día. Hubo personas muertas, hubo más de 300 casquillos. Todo esto en una zona turísticas. Estas son fotografías que en su momento publicó el semanario Z. Y todo esto lleva a ese operativo que se dio, no de la autoridad, de otra célula del crimen organizado que buscaba asesinar a el Tolín Infante. Y uno de sus hijos menores de edad resultó herido por proyectil de arma de fuego. Además, el escolta, que usted lo ve ahí en el suelo, terminó asesinado precisamente por esta batalla intestina que se tiene del cártel de Sinaloa. El Tolino Infante era una pieza clave dentro de la célula criminal de los rusos en Baja California. Y él se encontraba ampliando el territorio, haciendo un trabajo de penetración en ciudades como Rosarito y en la ciudad de Tijuana. Termina siendo baleado, su hijo lesionado, y es cuando se da cuenta que su hijo está lesionado, cuando llega hacia un lugar donde se encontraban elementos de la Policía Estatal Preventiva o de la Fuerza Estatal en ese entonces, e inmediatamente pues se entrega a las autoridades. ¿Qué le parece si escuchamos el video de ese día? Así se entregó el Tolino Infante. Pues ahí el sonido de las sirenas, porque en ese momento, cuando se daba la persecución, cuando terminó por zafarse de ese enfrentamiento, y veamos otra vez el video, Isaac, a ver si lo puedes poner. Primero, la unidad, como quedó aquel episodio en 2022. ¿Cómo quedó la unidad blanca en la que viajaba él, baleada porque se encontraba blindada? Usted se da cuenta cómo pues no terminaron por penetrar todo la parte posterior del vidrio que tenía, de la especie del parabrisas.
disparos por toda la camioneta, 300 casquillos. 300 casquillos de armas largas que fueron también localizados. Y el Tolino Infante portaba una pistola escuadra calibre 9 milímetros. Esto que le digo ocurrió en octubre del 2020, el 2 de julio del 2022, pues llevó a todo un operativo policíaco, pero ahí justamente cuando se entrega, y ahora sí pone el video, Isaac, por favor, se ve cuando sale uno de sus hijos, precisamente de la unidad. Esto es parte de un video que grabó un ciudadano que se encontraba ahí muy cerca y que fue muy difundido en redes sociales. Ahí usted ve a la Policía Estatal de Baja California, quien inmediatamente, pues con este operativo, protocolo de seguridad, terminan por pues, rodear el vehículo. Él les gritaba, de acuerdo a lo que nos dicen las versiones de los elementos de la Policía Estatal, les daba que se iba a entregar, que estaba con su hijo, que no iba a disparar y que no iba a pasar nada, por lo cual ya abren la unidad con todo el protocolo y sale primero una persona y sale su hijo, a quien se presume estaba lesionado. Sus dos hijos salen de que los ponen inmediatamente de rodillas. Cuando se dan cuenta pues, que es un niño, inmediatamente se paran y los jalan hacia un lado. El Tolino ahí es cuando se ve que le dan una patada para que se hinque. Y bueno, él inmediatamente dice, me estoy entregando, lo identifican plenamente y resultó también lesionado por esta agresión con armas largas de otro grupo del crimen organizado. O sea, realmente detienen a Luis Edgar Herrera, alias el Tolino Infante, por la agresión que sufrió por parte de otro grupo del crimen organizado. Un enfrentamiento que viven los rusos y que hasta la fecha lo tienen. ¿Qué pasa? Que lo llevan al hospital, cuando lo dan de alta, va al centro penitenciario de Tijuana e inmediatamente, porque se sabe que es un perfil peligroso, es trasladado hacia el centro penitenciario federal en Oaxaca. Y esta es una de las primeras fotografías que se tuvo de su detención. Del Tolino Infante, ahí la tenemos, Isaac, donde pues obviamente ahí se muestra antes de que fuera trasladado hacia el centro penitenciario de máxima seguridad en Oaxaca, y esto fue meses después, el 17 de octubre del 2022. El 2 de julio fue el atentado o el enfrentamiento que tuvo con otro grupo criminal, y fue el 17 de octubre que fue trasladado al centro penitenciario de Oaxaca. Ya a partir de ahí, Luis Edgar Herrera inició un proceso judicial que lo llevó incluso a estar enfermo de COVID, que lo llevó a tramitar amparo, a la revisión del mismo, para impedir que fuera extraditado hacia Estados Unidos. Así él buscó por todas las vías jurídicas posibles ser trasladado. El Tolino Infante es acusado en Estados Unidos de temas de narcotráfico, pero además tiene otros delitos. Él originario de la ciudad de Chicago, Illinois. Él es ciudadano americano y además se le señaló de ser conspirador de una persona, alias El Choco, quien operaba para el laboratorio de conversión de metanfetamina en Los Ángeles, California, en Little Rock, en Lancaster y en Palmdale, California. Todo es parte de unas carpetas de investigación que tiene el gobierno norteamericano y que forma parte también de las investigaciones que llevaron a su extradición. El Tolino Infante venía de perder a principios de este año, y lo reportábamos en el mes de febrero, de perder un amparo que lo había llevado a revisión, había perdido la suspensión definitiva, no le habían concedido una suspensión provisional, por esto que su hermana, sus familiares buscaron a toda costa que no se lo llevaran a Estados Unidos, sabedores de que aquí en México lo único por lo cual estaba detenido en el Ceferezo de Oaxaca era por la aportación del arma 9 milímetros cuando fue detenido. Es eso.
y que le ayudó a que no fuera asesinado en aquel día de 2 de julio del 2022. Esto es lo que representa el Tolín Infante, un hombre peligroso, un hombre clave dentro de la estructura criminal de los rusos y un hombre que el día de hoy, de acuerdo a información extraoficial que tenemos, está en una cárcel de California producto de una extradición. Y mire que el Tolín Infante ha sido bastante señalado, bastante conocido en los corridos, en toda esta línea y estructura criminal de los rusos, y que ahora tendrá que pagar las cuentas pendientes que tiene por temas de narcotráfico y otros delitos en Estados Unidos. No solamente en su natal Chicago, sino en California, en donde ahorita se encuentra pues detenido de acuerdo a lo que dan informes oficiales. ¿Qué pasa? Que todo un periplo, se aventó todo un juicio para no ser extraditado y un amparo tras otro amparo y dilatar el proceso al Tolín Infante. Se presentaron varias pruebas para que no fuera extraditado y al final del día el juez octavo de distrito en el estado de Oaxaca negó el amparo y la protección de la justicia federal. Y bueno, ya esto se dio desde diciembre del 2024, pero buscaron con el recurso de revisión detenerlo y frenarlo. Hay dos versiones. Una, que el Tolín Infante se encuentra recluido en una cárcel en San Diego desde el 2 de febrero. Y otra, que el Tolín Infante fue llevado junto con estos 29 criminales, narcotraficantes de diferentes cárteles hacia Estados Unidos y que fue comunicado el día de hoy por la tarde por parte del gobierno de México. O fue y se encuentra desde el 6 de febrero en una cárcel de San Diego, o hoy fue llevado y fue extraditado. Pero lo que nos hablan, nos dicen fuentes extraoficiales, es que lo más seguro es que se encuentra dentro de estas 29 personas. Que la tarjeta informativa que dio a conocer así la Secretaría de Seguridad Pública de Estados Unidos es precisamente, del gobierno de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es la que usted está viendo, precisamente va en ese sentido, en donde se señala que dentro de estos 29 se encuentra Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara, el Z40 y el Z42 del Cártel de los Zetas en Tamaulipas, Antonio Ceguera Cervantes, hermano del Mencho y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que esta mañana del 27 de febrero fueron pues llevados con extradiciones hacia Estados Unidos. Y es ahí, usted ve parte del comunicado donde se dice esto, que estas 29 personas que se encontraban privadas de la libertad en diferentes centros penitenciarios del país eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos. Este comunicado especificó que la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales que marca la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y el Departamento también de Estados Unidos. Esto, todo lo que se trabajó a partir de esta ficha informativa y de la extradición, pues dentro de esos 29 estaría el Tolín Infante. Y ya será la autoridad de Baja California quien termine por confirmar también. Tendría notificación toda vez que ellos fueron quienes lo detuvieron. Y como le decía, el 2 de julio fue detenido. Días después fue llevado al Hospital General. Bueno, ese mismo día al hospital, a un hospital para su atención. Y después fue trasladado al Centro Penitenciario de Tijuana. Y en octubre de ese mismo 2022 fue llevado hacia el Centro Penitenciario de Oaxaca. Todo esto nos lleva a elementos de seguridad y violencia que se están viviendo, de las detenciones que se está logrando, y además, pues hay una negociación, hay acuerdos que se están llevando en la mesa de adeveras, donde se toman las decisiones del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, de Donald Trump y de Claudia Sheinbaum, con el tema del combate al fentanilo
y la manera en que se está negociando. Hoy señalan medios nacionales que en Washington hubo una reunión importante entre autoridades de ambos países en las que se están definiendo temas de política de seguridad, pero sobre todo que es donde más se está haciendo hincapié y donde todo esto juega, el tema de seguridad, la extradición de estas 29 personas, las policías de la Guardia Nacional en la frontera, los 10,000 elementos, estas narrativas del Golfo de México, del Golfo de Estados Unidos, todas estas forman parte de este cuadro de ajedrez entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Pero la pieza más importante, el rey, por así decirlo, la reina, se trata de los temas de acuerdos económicos. Y no hablo de corrupción de dinero, hablo de lo que se está planteando con tema aranceles, con temas energéticos, quizá con el litio, pero ese es el punto central en esa mesa de ajedrez. Y todo esto forma parte de eso. Entonces, pero en ese sentido, en estas 29 extradiciones, con la extradición ya del Tolín Infante, que se encuentra en una cárcel de California, en donde enfrentará varios delitos, entre ellos organización criminal, delincuencia organizada, y todo este tema que tiene bajo investigación del gobierno de Estados Unidos. Porque el gobierno de México, porque la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado no tenían nada en contra del Tolín Infante. De nueva cuenta, el gobierno gabacho, las agencias estadounidenses, haciéndole el trabajo a nuestro país. Y en eso, le digo, hay mucho que cuestionarse. Pero es así como logran llevar, la mayoría de ellos son mexicanos, ¿eh? En el caso del Tolín Infante es nacido en Chicago. Pero bueno, ahí está el tema, que es la pieza central de este jueves, una información en exclusiva del Lindero Norte. Y por otro lado, déjeme comentarles sobre este detenido, porque cuando son estas mesas de negociación, y en donde muy bien lo ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de decir, a ver, si ustedes, Estados Unidos, catalogan a los narcotraficantes como terroristas, y mire que nadie los defiende, ni nada de decir, no son terroristas, son buenas personas. O no, mire que no son tan malos, como terroristas, pero no. Ya hemos analizado aquí que terrorismo tiene que ver con otra situación. E incluso con todo el afán del intervencionismo y la violación a la soberanía nacional por parte de Estados Unidos. Esto que añora los grupos de oposición, el PAN y el PRI, de que vengan, como ya lo han hecho con ellos, de que intervengan en todos los actos políticos, económicos y de seguridad, como ya lo ha hecho en los desastres que ha ocasionado el gobierno estadounidense en Centroamérica, en Sudamérica, en Medio Oriente, donde ellos llegan, hacen un cochinero y se van, sobre pretexto de que ya garantizaron la libertad y la democracia en estos países. Bueno, lo mismo han hecho con México y hemos tenido que pagar los platos rotos. Hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum dice no más. Y si tú consideras que nosotros, que los cárteles de México son terroristas, pues bueno, ustedes, estadounidenses, armadoras de todas estas pistolas, armas largas, entonces ustedes son pues cómplices del terrorismo, porque las armas que utilizan el narcotráfico vienen del gabacho. Y para muestra, falta este botoncito. Que veamos a esta persona detenida el día de ayer, que el gobierno de México informa que se dio en la garita del Chaparral, en la ciudad de Tijuana, cuando pues agentes aduanales, pero sobre todo la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron en esta garita, quien ve usted en pantalla, a Scott Harvey Daniel Lee Thompson. Scott Harvey Daniel Lee Thompson, de 41 años de edad, viajaba en su vehículo, una camioneta negra con placas de California, venía de San Diego hacia Tijuana y traía consigo 3 armas largas, 2 pistolas, 19 cargadores, 2,095 cartuchos de distintos calibres, 3 miras telescópicas y un telescopio. Y todo esto, ¿para quién cree?
que iban de acuerdo a lo que dice la Fiscalía General de la República, de acuerdo a lo que dice la Secretaría de la Defensa Nacional. Dentro del análisis y el boletín que manejan el propio gobierno de México, señalan que todo este armamento iba para el grupo delictivo de los rusos, del Cártel del Pacífico. De esta manera, pues imagínense cómo iban a armar en esta guerra que también están viviendo en Mexicali, en San Luis, en el Valle, en ambos valles, de lo que se está viviendo en todo Baja California, en Sonora, en Sinaloa. Esta batalla entre un mismo cártel, pero en esta ocasión los rusos, este grupo armado del Cártel del Pacífico, pues bueno, para ellos iban este armamento, de acuerdo a lo que dice el gobierno de México. En este operativo que se dio, también fue asegurado armamento en Mexicali, Tijuana, Ensenada, en el Valle, en San Luis Río Colorado también, y en el caso de en Calexico, California, y en San Luis, Arizona, vehículos con armas que también han venido de allá de Estados Unidos para México. Pero este caso pues será muy emblemático porque ojalá que la gente que está, funcionarios de primer nivel que están discutiendo y debatiendo con Donald Trump le digan, mira, estas son tus armas, esta es tu gente. ¿Y qué contribuye a que el fentanilo se dé, se mueva y todo? Es que están muy bien armados por ustedes. Pero miren nada más usted el arsenal, que esto quizá es nada a comparación de lo que ingresa todos los días, ¿no? O que ingresa una vez por semana si quiere. Pero es armas de primer nivel. Miras telescópicas, cartuchos útiles, armas largas, armas cortas. No le faltó el equipo táctico. Pero esto es más común de lo que pensamos, solamente que pocas veces podemos enseñarlo así. Y esto fue gracias a que la Secretaría de la Defensa Nacional también expone esto. Le digo, todo esto se da en el marco, y esto es un tema estratégico del cuadro de ajedrez de Claudia Sheinbaum, en el marco de esta reunión de autoridades mexicanas y gabachas en Washington. Vaya movimiento de ajedrez que da la presidenta de México al anunciar esta detención, al hablar de la desarticulación de algunos elementos dentro del cártel de Sinaloa, pero también con la extradición que ya hablábamos en el primer tema. Pues bueno, así fue detenido, le digo, este hombre de 41 años, norteamericano, y que pues traía tremendo arsenal para Tijuana. Afortunadamente fue detenido en La Garita. Y bueno, ya comentarle también, ya cambiando ahora de un tema político. Pues, ¿qué le decimos? Recula el gobierno de Baja California. Como se lo adelantamos aquí, hicimos un programa especial. Ahorita a ver si tratamos de recuperársele un screenshot, Isaac, a la carátula del programa que hicimos, donde decíamos, le mienten a la gobernadora Marina del Pilar. Porque nosotros lo explicamos en ese momento. En ese momento cuando realmente pues a todos les pasó de largo, a quienes estaban en la conferencia, y no me refiero a los compañeros periodistas que también lo cuestionaron, no a los compañeros de Mexicali. Me refiero a los funcionarios. A todo el gobierno le pasó de largo. A la Secretaría de Economía, a menos que Manuel Aguíñiga, secretario de Turismo, haya hecho las suyas. Y sí, estoy hablando de los 17,4 millones de pesos. Esta es la carátula que hicimos hace 9 días. Hace 9 días, ustedes, que son parte de esta comunidad, nos hicieron favor de ver esto que titulamos Le mintieron a la gobernadora. No cuadran los números de la Serie del Caribe. Le dedicamos unos 20 minutos, ¿no, Isaac? Unos 20 minutos del programa. Ya hablamos sobre otros temas. Si no mal recuerdo, fue, también un tema ahí que muy controvertido. Pero este caso, le mintieron a la gobernadora, así le pusimos. Y así lo describimos. Y en ese momento habíamos analizado que no le podrían dar esos números porque en la Fórmula 1
son 19,000 millones de pesos, cuando la Fórmula 1, los derechos por transmisión cuestan 9,000 millones de pesos. Y además no se comparan los boletos, no se comparan los souvenirs, no se compara la gente que sí viene de todo el mundo al Gran Premio de la Fórmula 1 de Ciudad de México. Y donde oscilaban entre los 19,000 millones de pesos. Cuando la Feria de Aguascalientes es de 9,000 millones de pesos. De 7,000, millones de pesos. Y ni siquiera se compara en los días, 3 semanas, ni en los artistas, ni que se trata de la feria más importante junto con la ganadera, que esas mismas fechas se pone, de Latinoamérica. Son las fiestas más importantes. Y además hicimos un recuento de por qué no daban las cifras. Eso lo hicimos hace 9 días. Ayer, el secretario de Turismo dice, sí, tenían razón. No Jorge Heras, ¿no? Porque hubo otros medios que le digo también lo cuestionaron. Tenían razón, no cuadran esas cifras. En ese momento la gobernadora había dicho, son 4, pregunté 4 veces. 4 veces porque se me hacía increíble y me dijeron, sí, son 17,000.4 millones de pesos. Increíble. Increíble que les dijeran que sí. Y ahora a Aguíñiga le va a costar el puesto. Tremendo error que cometió. Pero veamos cómo recularon. Cómo rectificaron, pero, ojo, aquí les voy a decir que de todas maneras, esos números no cuadran, que continúa o mintiendo, o eso muy omiso, o es muy mal funcionario, el secretario de Turismo. Veamos. Le comparto que el evento registró un flujo aproximadamente de 200,000 personas durante los 7 días de duración, los cuales el 11% proviene de Estados Unidos. El 12% de los aficionados fueron provenientes de otros países como Japón, Venezuela, República Dominicana, Colombia y Puerto Rico, entre otros. Por otra parte, el 21% proviene de otro estado de la República, y siendo el 46% que asistieron residentes de Mexicali y un 10% de un otro municipio de Baja California. El evento tuvo una percepción positiva entre los aficionados que asistieron, donde 8 de cada 10 mencionó que recomendaría Mexicali como un destino turístico a amigos y familiares, destacando la hospitalidad, seguridad y calidad de la organización del evento. Dicho lo anterior, gobernadora, hago de su conocimiento que la estimación de agentes económicos indican una derrama económica en el rango de los 700 a 850 millones de pesos. Nos encontramos validando estas cifras con el equipo económico del Estado, y una vez que se presente información sólida, como las declaraciones de impuestos del sector involucrado en Mexicali, tendremos cifras definitivas. Le ofrezco una disculpa, gobernadora, ya que la cifra que le compartimos previamente corresponde a una estimación preliminar basada en los primeros datos recopilados en conjunto con el Grupo de Investigación de Estudios Interdisciplinarios de Gestión, Cooperación e Innovación, mismos que contemplan elementos que no corresponden a derrama económica directa que beneficia a Mexicali. Sin embargo, es importante destacar que la derrama originalmente mencionada, pues bueno, fueron datos globales que no teníamos verificados. Le agradezco y gracias por darme la oportunidad de compartir estos datos a usted, al igual que a las y los bajacalifornianos, así como los medios de comunicación. Bien, Miguel. De cualquier forma, fue una gran serie, gran evento para Mexicali, para la capital de nuestro estado. Y en el Tianguis hay que prepararnos. Así vamos a estar listos, gobernador. Adelante. Me gustaría que Adrián respondiera. Qué tremendo vergüenza, ¿no? De esas penas ajenas que vivió la gobernadora, que vivió todo el equipo de comunicación. Todo el mundo estaba frío en la mañanera ayer en Tijuana, y que si hubiera sido en Mexicali, esta mañanera, vaya hasta rechifla, yo creo que si hubiera centrado la mañanera en la Serie del Caribe, porque esto sí le tendría que costar el puesto a Miguel Aguíñiga, ¿eh? Y mire que yo no soy de los que lo corran y todo, no. Pero no puedes caer en un error, en una mentira tan garrafal. Pero además dice, es que no verificamos los datos. ¿Cómo no vas a verificar los datos si ese es tu trabajo?
porque te reúnes en este centro de estudios económicos y le metieron un nombre bien rimbombante. ¿Cómo no vas a analizar los datos con la Secretaría de Economía? ¿Cómo no los vas a verificar? O sea, ¿de dónde salió que eran 17,400 millones? Cuando ni cerca estamos. Tan solo decíamos hace rato en el tema de las ganancias de Pemex que tuvo en el último cuarto trimestre, en el último trimestre, y no superan los 10,000 millones. O sea, eventos de este tipo que se han realizado, el de Miami del año pasado, no llegó a los 1,000 millones de pesos. No llegó ni a los 700 millones de pesos. La derrama económica que se vivió en Mazatlán en 2021 fue de 500 millones de pesos. Y también es cuestionable, porque cuando el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Turismo y el gobierno de México dan datos como ese de derrama económica, lo dicen a los días y lo dicen especificando cuántos. Y aquí se los leí hace 9 días. Tantos millones de pesos de souvenirs, tantos millones de pesos en derrama en hotelería, tantos en restaurantes, tantos millones de pesos en los derechos de transmisión. Y así te describen. Eso también se puede cuestionar, pero al menos es más claro, está mejor desglosado. ¿Cómo es que pasamos de 17,400 millones de pesos a 800 millones de pesos? Pero todavía esto es más grave, porque no siguen sin cuadrar los datos. Siguen sin cuadrar, porque no especifica nada, salvo que nos dice que el 49%, 48% de los visitantes eran mexicalenses. ¿Cómo sacaron esa medición? Y de todas maneras, porque yo fui a la Serie del Caribe varios días y realmente la mayoría de las personas que estaban ahí eran mexicalenses, y hablo mayorías de más de un 70%, y todo se concentró en el Fan Fest. Pero además nos dicen que hubo 200,000 visitantes a la Serie del Caribe. ¿Cómo vas a tener 200,000 visitantes si en promedio tuviste 20,000 personas? Y prácticamente eran las mismas. Variaban por muy poco por día. Entonces, si tú tienes las mismas de 20,000 personas, 7 por 2, 14, no te dan los 200,000 personas. Pero bueno, haga de cuenta que se quieren volver locos y decir en la Secretaría del Turismo, hubo 35,000 diarios. 35,000, que sí estuvo a reventar, que fue una excelente Serie del Caribe por lo que aportó el gobierno del estado en la logística y por lo que hizo el gobierno municipal en el Fan Fest. Nada le debemos a Diego Murillo, que se llenó los bolsillos con la Serie del Caribe. A mí se me hace que la derrama económica, que sí no nos están diciendo, es con la que se quedó Águilas de Mexicali por venta de cerveza, por una parte de las entradas, donde sí son millones de pesos que se están clavando, no gobierno, sino los organizadores, ni de la Serie del Caribe, sino de Águilas de Mexicali. ¿Qué pasa con todo esto? Que es inverosímil, que nos están jugando el dedo en la boca con números alegres, que otra vez el secretario de Turismo sigue sin verificar los datos porque él mismo lo reconoce. Dice, estos datos, gobernador, que estoy dando, todavía falta verificarlos con el SAT, con el pago de impuestos, para ver cuál es la derrama económica real. Porque nos están diciendo que la derrama económica es de 700 a 850 millones de... A ver, son 150 millones de pesos más. O sea, tu parámetro no puede ser tan amplio. Podría habernos dicho, sí, de 750 a 760, o todavía de 750 a 800, todavía, millones de pesos, todavía. Pero nos dice de 700 a 850 millones de pesos. ¿De dónde sacas 150 millones de más en tu estimación? No solamente eso. Le decía, los números de visitantes no cuadran con que eso sean. Y por más que duraron 9 días en aclarar lo que dijeron, porque no lograron cómo cuadrarlos, ahora tampoco va a poder cuadrar Miguel Aguíñiga, secretario de Turismo, y la gente de Kurt Honor de Economía, los datos que nos están dando ahorita. Ya le decía a los visitantes, el número de cuartos. Nos están diciendo que tuvieron, ¿qué? 27,000 cuartos
A ver, déjales, aquí le hice mi anotación. 37,500 cuartos los días del evento, los 7 días. 337,000, perdón, 500 cuartos. A ver, hagamos cuentas. Si son 3,500, y ponga ustedes, vamos a ser benévolos. Son 3,500 los que nos ha dicho el sector hotelero que tienen para ser ocupados para turistas. 3,500 por día en Mexicali. Tengamos usted unos 4,000 con todo Airbnb y alguna casa de renta. Haga usted eso. Vamos a cerrarlo en 4,000. No te dan los 37,000 cuartos. No te dan. Y es que en esta dinámica, donde fueron 7 días, perdón, por los 4 serían 28,000 cuartos. Y esto que estaríamos teniendo una ocupación del 100%. La ocupación fue del 84%. Nunca estuvimos en una ocupación del 100%, lo cual también a Guíñiga le mintió a la gobernadora. No solamente eso, sino que ya había cuartos que no fueron directamente para la Serie del Caribe, porque cada año, como Mexicali es un turismo comercial o empresarial, pues hay gente que se queda en los hoteles por las empresas. O sea, ya hay una cantidad importante que en esas fechas, aunque es temporada baja, para Mexicali, pues realmente son temporadas de mucho tránsito empresarial. Entonces ya había que estaban contratadas y no venían a la Serie del Caribe. Siguen sin cuadrar las cifras. Es increíble que no las puedan cuadrar. Increíble, pero bueno, esa es la realidad que tenemos con funcionarios como el secretario de Turismo, que le digo, pues ya prácticamente lo tienen afuera del gabinete, pero por un tema de paridad, no por un tema de error. Y es ahí cuando uno cuestiona, ¿por qué no le cuestiona nada a ver el PAN y PRI, por ejemplo? Perdón, el PRI no, el PAN y Movimiento Ciudadano. ¿Por qué ahorita están sobre el secretario de Salud? ¿O por qué no lo hacen con el secretario de Seguridad Pública después de lo de la Serie del Caribe? O sea, es de verdad irrisorio la oposición que tenemos, como también esta parte de la Secretaría de Turismo. Tanto que le pueden hacer. Lo que se viene, ya lo decía la gobernadora, el tianguis turístico. Y ahora también la gobernadora tendrá que poner más atención en los números que le dan, porque quien quedó mal fue ella, ¿eh? Ella fue la que quedó mal. Pero bueno, ya nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en este jueves. Los dejamos con información del gobierno del estado, precisamente una campaña interesante que es el desarme o no a las armas, no a la violencia, y las medidas que está tomando la Secretaría de la Defensa Nacional en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las nuevas políticas de Laureano Carrillo, que esto es parte de una campaña federal. Con esto los dejamos y nos despedimos. Nos vemos hasta el próximo lunes. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Estamos sumamente comprometidos y nos estamos sumando a esta campaña de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sí al desarme, sí a la paz. Y por eso en Baja California, al reforzar este tipo de programas, el canje de armas de fuego 2025, con lo cual buscamos reducir la violencia y garantizar entornos más seguros para todos los ciudadanos de nuestro estado. El apoyo a los programas sociales, federales y estatales, esos programas lo vamos a seguir haciendo con todas las autoridades de manera interinstitucional, de manera coordinada, para seguir apoyando estos programas. El fortalecimiento de la institución, nos referimos a las instituciones que yo represento, que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también las policías municipales. En el caso del despliegue en todo el estado, principalmente a municipios de reciente creación, que ustedes ya los conocen, San Quintín y San Felipe, lo que queremos es una presencia permanente. En información y transparencia, bueno, ahí básicamente lo que queremos hacer es una campaña de publicar. Nosotros vamos a publicar carteles, vamos a publicar en los negocios, vamos a llegar para poner el empleo del 911, el empleo del 089, para que básicamente que la ciudadanía tenga acceso a esta información y que puedan ellos emplearlas de manera correcta. El recurso humano como centro de la estrategia, pondremos todos los apoyos, todo el desarrollo y seguiremos trabajando en los beneficios que le corresponde a nuestros policías. El que podamos coordinarnos con los ayuntamientos, con las policías municipales, sin duda es fundamental para el éxito de la estrategia en materia de seguridad.
la atención a las causas que hemos emprendido en esta administración y, por supuesto, las estrategias de prevención que estamos llevando a cabo de la mano del Gobierno de México. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de enero tenemos el descuento del 15%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali con mejores servicios, más obra y seguridad. Gran Carnaval Ensenada 2025. Con la presentación de Ángeles Azules. Amo su inocencia, amo sus errores, su primer amor. Es callada, Banda El Recodo. Pena tras pena, mi vida. Matute. Del 27 de febrero al 4 de marzo. Desfiles alegóricos, bailes, juegos mecánicos, zona comercial y restaurantera, ambiente familiar y mucho más. Gran Carnaval Ensenada 2025. Tienes que vivirlo.